Muchas gracias, Miquel. Y la verdad es que sí, que para mí es un lujo estar aquí con Juan y Yayo, con los que coincido habitualmente en barricadas de diversos tipos. Y bueno, siempre tenemos un discurso que yo creo que se complementa muy bien. Contamos cosas distintas, pero abordamos en general el mismo problema, ¿no? que es poliédrico y que no se puede simplificar. Por eso necesita, digamos, puntos de vista diferentes y focos y enfoques distintos. Hablaba Juan del uso alternativo del derecho. Yo soy una de las personas del uso alternativo del derecho, en el ámbito de la facultad de Derecho y la teoría crítica del derecho, que te diré que somos minoría también en eso. La mayor parte de la teoría del derecho y de los defensores del ámbito jurídico, digamos, lo que se defiende pues, es otra perspectiva que el uso, digamos, del derecho casi como una sistema de determinación, ¿no? Y donde el ámbito judicial o el activismo judicial está completamente, bueno, se considera casi un peligro, ¿no? Un riesgo por definición. Es verdad lo que tú dices, que los órganos judiciales también tienen sus problemas, pero en una situación de secuestro democrático, un órgano judicial puede eventualmente, no necesariamente, pero sí eventualmente servir para canalizar el discurso de ciertas minorías, ¿no? Hablabas también de los no sujetos de derechos, y yo voy a hablar también de derechos porque es mi área, digamos, de especialización, ¿no? Es curioso porque está muy bien dicho, no sujetos de derechos, que no es lo mismo que sujetos sin derechos. Los sujetos tienen derechos, más bien somos nosotros los que les usurpamos el discurso de los derechos por el abordaje precisamente que hacemos de los derechos. Hay una cosa importante porque el discurso de los derechos humanos está muy mitificado, ¿no? Y está bien que lo esté hasta cierto punto. Digo hasta cierto punto porque lo que se mitifica también se petrifica. Y de alguna manera el discurso de los derechos se ha olvidado con frecuencia que tiene que ser un discurso que sea útil contra las estructuras de dominación. Que lo importante en el discurso de los derechos es que sean instrumentos contra las estructuras de dominación. Y las estructuras de dominación son variadas y son variables, es decir, que varían de unos contextos a otros, de unas situaciones a otras, y en esa medida también el discurso de los derechos se tiene que acomodar. Cuando Marx criticó la Declaración Francesa y el discurso de los derechos de la Declaración Francesa, puso el acento precisamente en elementos que estaban en ese discurso y que, lamentablemente, a mi modo de ver, todavía están, en cierto modo, en ese discurso, ¿no? Que, bueno, este discurso es un discurso burgués, es un discurso exclusivamente para solidificar los privilegios de ciertos colectivos frente a otros, es un discurso necesariamente estrecho. Es verdad que históricamente es así, es decir, la Revolución Francesa es lo que es, una revolución burguesa, que lo que hace es plantear un discurso de los derechos muy restringido, pero también es cierto que es un discurso que está en nuestra mano abrirlo y hacerlo de alguna forma más poroso, más flexible, de manera que no se conviertan los propios derechos en un discurso, digamos, dominador, en un discurso hegemónico o en una estructura de dominación. Si yo me voy a una guerra y mato gente para defender los derechos humanos o monto un Guantánamo para defender los derechos humanos, algo está pasando con el discurso de los derechos humanos. Algún uso extraño se está haciendo de los discursos de los derechos humanos cuando los derechos humanos caen del lado, por decirlo, del discurso hegemónico de las estructuras dominantes y no precisamente de los vulnerables, de los necesitados, que son los que tienen que apelar al discurso de los derechos humanos. Cuando son los poderosos los que apelan al discurso de los derechos humanos, algo está pasando. Por eso, aunque es cierto que históricamente este discurso está ideologizado, también es verdad que está, como digo, en nuestra mano el abrirlo para que siga siendo lo que siempre debió ser, un instrumento contra las estructuras de dominación, una de las cuales, desde luego, es la del capitalismo, que se nos resiste, digamos, bastante. No tiene hoy por hoy, desde mi punto de vista, el capitalismo un enemigo a su altura. En realidad, el gran enemigo del capitalismo, como se ha dicho alguna vez, es el capitalismo realmente existente. Es decir, lo que hay que hacer es precisamente poner el foco sobre la existencia misma del capitalismo y sus efectos reales para cuestionarlo. Porque es verdad que nos falta a veces un discurso alternativo al capitalismo que esté a la altura, que consiga tener esa potencia para derrocar al capitalismo de forma definitiva.
Así que sí, es una estructura de dominación que se nos resiste. El discurso de los derechos humanos, incluso también cuando se plasma en el ámbito de las constituciones, sigue siendo, como decía, un discurso limitado, en la medida en que se sigue apoyando en un elemento esencial que es el de la autonomía privada y la defensa de los intereses privados. Hay una visión, digamos, muy patrimonialista de los derechos humanos. Los derechos humanos son aquello que a mí me protege individualmente frente a la agresión o a la eventual agresión de un tercero o del Estado. De manera que los derechos humanos, repito, incluso constitucionalmente, se orientan fundamentalmente a la protección de intereses privados y no tanto a la protección de comunes o intereses colectivos, que quedan de alguna forma marginados del discurso de los derechos humanos. Y eso lo vemos muy bien cuando vemos el modo en el que están jerarquizados los derechos humanos en los propios textos constitucionales y en las propias convenciones internacionales. Primero y fundamentalmente se protegen los derechos civiles, que son aquellos que tienen que ver con los intereses privados. Y siendo muy importantes, no son los únicos. Aparecen los derechos económicos, sociales y culturales en un segundo orden y los derechos políticos, en cierto modo, también en un segundo orden, que son precisamente los que se orientan a garantizar la cohesión social y la participación ciudadana. Es decir, aquello que permite que nosotros podamos vernos a nosotros mismos como una comunidad. Esto es una cosa importante, porque lo primero que hay que hacer es plantear una visión horizontal de los derechos humanos. Después diré qué significa eso de la visión relacional a la que aludo en el título. Lo primero, una visión horizontal significa que todos los derechos están interrelacionados, que no se pueden establecer jerarquías entre ellos y que no se puede optar necesariamente por los intereses privados frente a intereses colectivos y bienes comunes, como de hecho sucede. No se puede decir que la autonomía privada está siempre por delante o sirve de alguna forma como un dique de contención frente a la autodeterminación colectiva. Esto es la democracia y la soberanía popular. Resulta que los derechos humanos sirven también no solo, como se piensa, para garantizar la democracia, sino en cierto modo también para limitarla. Porque hoy el Parlamento, incluso de forma, digamos, unánime, no podría tomar determinadas decisiones respecto de ciertos derechos. Ahí está la cuestión del derecho a decidir, al que me voy a aludir después. Ahí están algunas cuestiones que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos. Ahí están las cuestiones ambientales cuando chocan con el sacrosanto derecho a la propiedad privada. Ahí están, digamos, ciertas cuestiones, ciertas demandas que obedecen a necesidades reales que tienen que ver con intereses colectivos y bienes comunes y que quedan siempre postergadas porque siempre se les puede plantar delante, de alguna manera, como un dique de contención, como digo, un derecho humano, en el sentido de un derecho individual, en el sentido no de titularidad individual únicamente, sino un derecho que protege un interés privado. Por tanto, lo primero que habría que establecer es una horizontalidad de estos derechos. La Constitución Republicana del 31 no establecía jerarquías entre estos derechos. Nuestra Constitución del 78, que es esencialmente neoliberal, aunque tiene algunos elementos salvables, desde luego, la izquierda consiguió colar algunas cosas, pero es en esencia una constitución neoliberal, establece una jerarquía de derechos claramente favorables a los derechos civiles frente a cualquiera otros. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente, que aparece en el artículo 45 de la Constitución, es solo un principio rector. Eso significa que el Estado no se compromete a ningún resultado. Simplemente, bueno, pues si hay una ley que lo desarrolla, que no existe, por cierto, pues en ese caso ya hablaremos de cómo nos comprometemos a hacer lo posible para. Lo mismo sucede con el derecho al trabajo, que no se establece como un derecho a un puesto de trabajo, obviamente, sino como un derecho a exigir que el Estado haga todo lo posible por articular una política de pleno empleo. Lo mismo sucede con el derecho a la vivienda, que no es, por supuesto, un derecho a acceder a una vivienda, sino que el Estado se compromete a hacer todo lo posible para algo que, como ya sabemos, se ha traducido en vamos a hacer todo lo posible para que usted pueda acceder a un crédito fácil. Es decir, que y de paso pues hay unos cuantos que ya se aprovechen y al final el derecho a la vivienda pues es fundamentalmente para el sector bancario, ¿no? Es decir, que en realidad sí, es una Constitución que establece una jerarquía de derechos a partir del artículo 53 que dice, bueno, pues aquí van estos primeros y después estos otros pues haremos lo que podamos, pero no nos comprometemos, ¿no? Y este artículo 53 que habría que directamente suprimir es algo que normalmente no se menciona, pero el artículo 53 es el que establece la jerarquía y nos dice estos derechos van primero y estos derechos van después. Por lo tanto, este artículo debería desaparecer, simplemente ser suprimido.
Como digo, en la Constitución Republicana del 31 no se establecía una jerarquía entre los derechos, por tanto, cabía la posibilidad de que hubiera una colisión entre intereses privados e intereses colectivos y cabía la posibilidad que por vía judicial, como decía Juan, pues se estableciera una ponderación y viéramos en cada caso cuál de ellos tiene que tener prioridad. Ahora voy a decir por qué esto es importante. En la práctica, aunque ya seguramente lo vais intuyendo, pero no es solo, ni mucho menos un discurso teórico, ¿no? Los derechos, hay otro elemento también importante en este discurso. Uno es el de la horizontalidad de los derechos, otro es el de saber vincular los derechos sociales con los derechos políticos. Aquí esto, voy a volver también sobre ello más adelante, brevemente digo ahora. ¿Por qué digo esto? Normalmente los derechos sociales, tal como se han articulado discursivamente, pero también en nuestras constituciones, lo único que nos garantizan es un acceso privado al consumo. Así es como se establece el Estado social de derecho o el Estado de bienestar, entre comillas, en el ámbito keynesiano. ¿Qué son las políticas sociales? No son políticas orientadas a satisfacer nuestras necesidades básicas. No, señor, si alguno lo ha pensado, ya puede salir, digamos, de ese momento de fantasía. Las políticas sociales están orientadas fundamentalmente al incremento del consumo y la productividad. Simplemente se articulan políticas orientadas al acceso privado al consumo para que el sistema productivo, en este caso productivista capitalista, pues siga funcionando. Esto lo sabía Keynes, que no era ningún socialista. Keynes tenía muy claro que para superar las crisis cíclicas del capitalismo, pues lo que había que hacer era articular políticas sociales que incrementaran el consumo, porque eso se traducía inmediatamente en más productividad y por tanto en más crecimiento. Esto significa que los derechos sociales no se articulan propiamente como derechos sociales, sino que son políticas sociales, que es distinto a derechos sociales, porque esas políticas sociales no se orientan, repito, a la satisfacción de necesidades básicas. Esto es lo segundo que hay que tener claro. Y lo tercero, como decía, articular una conexión muy clara entre derechos sociales y políticos. Porque no hay que olvidar, y esto lo decía Marshall, que tampoco era un supersocialista, no hay que olvidar que los derechos sociales tienen un elemento comunitario, un elemento democrático fuerte. No hay derechos sociales sin derechos políticos, no hay derechos políticos sin soberanía, no hay soberanía sin comunidad, no hay comunidad sin autodeterminación. Esto es una cosa clara, no es igual plantear los derechos sociales en su conexión con los derechos políticos y, por tanto, con el empoderamiento ciudadano desde el punto de vista político que plantear los derechos sociales desconectados de los derechos políticos. Y os voy a poner un ejemplo para que lo tengáis, digamos, lo veáis claro, aunque seguro, repito, ya lo estáis viendo claro. No es lo mismo poner aquí una rotonda o poner aquí un hospital de manera clientelar, es decir, para favorecer únicamente el acceso a, en este caso, la salud o la sanidad o el servicio, más bien, sanitario, que articular, digamos, un hospital en la idea de empoderar a esa ciudadanía, en la idea, de hecho, digamos, no de callar a la ciudadanía con el hospital, que es lo que se hace en muchos lugares de este territorio español. Es decir, bueno, utilizamos los derechos sociales, utilizamos las prestaciones y las políticas sociales no para empoderar a la ciudadanía, sino precisamente para controlarla, para acallarla, para que no sigan reivindicando. Y después, cuando vienen a reivindicar algo, preguntamos, ¿pero qué quieren ustedes si ya tienen un hospital y una escuela? O sea, ¿qué es lo que pretenden ustedes? ¿Empoderarse o algo? O sea, o venir aquí a contar lo que ustedes piensan, pero si ya sabemos lo que ustedes piensan. Lo que ustedes piensan es que quieren un hospital y una educación aquí articulada mediante escuelas o una rotonda, ¿no? Y esto ya lo tienen, ¿no? Las políticas sociales se orientan fundamentalmente a generar redes mafiosas, redes clientelares, como digo, y en algunos casos directamente redes mafiosas, ¿no? Es decir, bueno, esto significa desconectar derechos sociales y derechos políticos. Cuando yo hablo de conectar ambos, digo que los derechos sociales tienen que, al revés, servir y articularse, digamos, para que la comunidad esté más empoderada, esté políticamente más empoderada. Es decir, para incrementar, digamos, el elemento democrático en esa comunidad y no precisamente para ostracitarlo, para ocultarlo, para postergarlo. Como veis, el panorama que acabo de describir es que los derechos básicamente están jerarquizados, en primer lugar derechos civiles y después los demás. En segundo lugar, los derechos sociales no son propiamente derechos sociales, sino más bien políticas públicas o políticas sociales orientadas al incremento del consumo. Y en tercer lugar, hay una desconexión planteada, digamos, de manera premeditada entre los derechos sociales y los derechos políticos, precisamente para que los derechos sociales sirvan no ya para empoderar, sino para desempoderar a las comunidades. Por eso muchas veces se dice, bueno, pero ¿y qué quieren los vascos? ¿No? Pues si ya lo tienen todo, son ricos. Y entonces, ¿cómo puede ser que todavía quieran cosas? Es decir, que no. Yo digo, bueno, claro, es que quieren cosas
porque la concepción desde la que se abordan los derechos en según qué comunidades pues es diferente. Yo he trabajado mucho con los catalanes y he sido coordinadora parlamentaria de la Conferencia Catalana en la legislatura pasada y a los catalanes se les interpela mucho en este sentido, ¿no? Bueno, ¿qué más quieren, no? Si son ricos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy extremeña, que somos pobres y además tenemos complejo de pobre, que son dos cosas diferentes, ¿no? Pues se puede ser pobre y no tener complejo de pobre, nosotros tenemos las dos cosas. Entonces, desde nuestra perspectiva, pues estamos siempre interpelando, ¿no?, estas comunidades que piensan, bueno, pues, ¿por qué se quieren autodeterminar, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué están empoderadas? ¿Por qué quieren tener más derechos políticos? ¿Por qué de repente quieren más cosas, ¿no? Si tienen muchas más cosas de las que tenemos nosotros, que no tenemos nada. Bueno, aquí tiene mucho que ver con el uso que se ha hecho de los derechos sociales y de las políticas sociales en según qué lugares. No digo que en otros lugares no se haya hecho, digo que en otros lugares se ha resistido más a ese uso y en otros lugares se ha resistido menos. El uso se ha hecho en todos sitios y si a las instituciones se les deja en cierto momento, pues este uso es, digamos, muy rentable. Entonces, pero en algunos sitios se ha resistido más que en otros, a mi modo de ver. Se ha conseguido visualizar más, como digo, la relación necesaria entre derechos sociales y derechos políticos. Por tanto, una visión de los derechos humanos, a mi modo de ver, que sea verdaderamente anticapitalista en el sentido de ir contra las estructuras dominantes, que sea contrahegemónica, que sirva como una herramienta de resistencia frente a la agresión, frente a la explotación, ¿no? Es una visión de los derechos humanos que se oriente de acuerdo a estos 4 principios que voy a decir. En primer lugar, que se oriente a una más y mejor democratización. En segundo lugar, ahora voy a explicar un poco qué significa esto, o qué quiero decir con esto. En segundo lugar, a una mayor redistribución de la riqueza. En tercer lugar, a una mayor descentralización y, por lo tanto, una mayor autonomía. A esto me refiero con redistribución del poder, redistribución de competencia, por tanto, más control de las comunidades sobre sus territorios y sobre sus comunes. Y, en cuarto lugar, que incremente, en cierto modo, los vínculos relacionales o, de alguna forma, el sentimiento de identidad y autorreconocimiento y autoidentificación que tienen las comunidades. Porque yo creo que esto, evidentemente, no todos los vínculos nos liberan. Hay vínculos que nos presionan, hay vínculos, digamos, que resultan esclavizantes, pero también hay vínculos muy liberadores. Y hay vínculos comunitarios que pueden ser muy liberadores. Cuando hablo de orientar los derechos humanos a incrementar el elemento de los vínculos y, por lo tanto, los elementos comunitarios, la identidad, los factores endógenos que identifican a una comunidad, el modo en el que una comunidad se proyecta a sí misma, se autoidentifica y se proyecta, hablo evidentemente de vínculos liberadores, de vínculos que esa propia comunidad reconoce como vínculos liberadores. Punto 1. ¿Cuándo considero que hay una auténtica democratización? Exactamente en el punto contrario en el que estamos ahora. Es decir, basta ponerse en el otro lado y entonces significa eso. Es decir, claro, lo que no es una política de democracia representativa de mercado, donde lo que tenemos son unos partidos que cada 4 años salen a vender un producto, con una especie de filosofía business, ¿no?, que consiste en que tenemos que ser lo suficientemente igual al otro como para captar nuevos clientes y lo suficientemente diferente como para tener una militancia propia. Es decir, en ese punto medio nos encontramos. Esto en los años 60 se llamaba el partido Atrápalo Todo. Ahora ya se habla de partidos cárteles. El partido Atrápalo Todo, pues es, bueno, es una diferencia entre unos y otros que es la misma diferencia que hay entre Movistar y Vodafone. O sea, es básicamente el mismo servicio que se ofrece, pero con un líder distinto que se viste, ya no se viste ni de forma diferente, que se viste incluso todos iguales. En los años 60 había quien se ocupaba de vestir a los líderes para que los partidos dijeran lo mismo, pero los líderes se distinguieran. Ahora ya no se hace falta ni siquiera eso, ya van todos más o menos igual. Bueno, con algunos elementos significativos para que sean más o menos identificados, ¿no? Es decir, que de alguna manera es una muestra, aunque sea anecdótica, ¿no?, de lo que es la política en la práctica, ¿no? Cuando yo hablo de democratización, pues claro, hablo de anatemas
como la democracia participativa, establecer instrumentos de democracia participativa. Véase el referéndum, por ejemplo, ahora ya una palabra demoníaca. Dice referéndum y hay gente que se le ponen los ojos rojos, le salen cuernos, entonces sale lo peor de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a pensar una cosa. Yo voy a decir aquí una cosa para que se vea por qué de repente hemos cambiado tanto con el referéndum. En la Constitución del 31, por supuesto, se establecía el pueblo podrá atraer a su decisión mediante referéndum las leyes votadas por las Cortes. Bastará para ello que lo solicite un 15% del cuerpo electoral. Esto significa que existía el referéndum abrogatorio, que hoy existe en Italia y Suiza, no en Venezuela. Es Italia y Suiza. Existe el referéndum abrogatorio, significa que uno puede decir, mire, esta ley no tiene que ser, puede ser vetada no por el Parlamento, vetada por la gente en un referéndum. Bueno, esto ya dejó de existir. En el anteproyecto de la Constitución del 78, que increíblemente fue a peor después, a medida que pasaron los meses, en el anteproyecto, en el artículo 85 de esa ley, se decía la aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor podrán ser sometidas a referéndum vinculante de todos los ciudadanos. Es decir, fijaos, leyes votadas por las Cortes aún no sancionadas, decisiones políticas de especial trascendencia y derogación de leyes en vigor. Y para eso, el anteproyecto reconocía la iniciativa, ¿no?, de la consulta referendaria al Gobierno, a cualquiera de las cámaras, a las asambleas de 3 territorios autónomos, es decir, los actuales parlamentos autonómicos, y en los casos de derogación de la ley en vigor se permitía que la iniciativa pudiera partir de 750.000 electores. Esto era en el anteproyecto de la Constitución del 78. Fueron las fuerzas de izquierda, precisamente, las que se ocuparon de eliminar esta alusión al referéndum. Hoy nos queda un referéndum que solo es consultivo, que además depende del presidente del Gobierno únicamente, excepto en los casos de reforma estatutaria o de reforma constitucional, y que y las comunidades autónomas, como sabéis, pues están sometidas a autorización para poder plantear consultas referendarias, como ha pasado en el caso catalán. También es curioso ver, y esto lo digo solamente off the record, pero tiene que ver con lo que estoy diciendo, que el artículo 1 y 2 de la Constitución tenían también otra redacción, una redacción que era favorable a la consideración de España como un Estado con diferentes pueblos y con voluntades de autogobierno también diversas. Sin embargo, el propio Ejército presionó para que se incluyeran categorías como la soberanía nacional o la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Es un artículo que algunos han considerado que necesita un psicoanálisis inmediato de problemas de identidad. Esto, claro, porque esto no pasó 100 años antes, pasó meses antes. Entonces, claro, esto difícil, ¿no? Porque no se cuenta, pero se debería contar. Se debería contar que la iniciativa legislativa popular que nosotros tenemos y nos exigen 500.000 firmas es la iniciativa legislativa popular que más firmas exige de toda Europa, que Portugal exige 35.000 y que Italia exige 50.000. Esto significa que la capacidad que nosotros tenemos hoy de articular mecanismos de participación directa son exiguas, son estrechísimas. Por supuesto, del derecho a decidir ya ni hablamos. O sea, claro, decir, el derecho a decidir es como directamente ciencia ficción. Claro, en un contexto en el que el referéndum es esto, pues claro, o la iniciativa legislativa popular es esto, ¿cómo vamos a hablar del derecho a determinación o del derecho a decidir, ¿no? En fin, la cuestión es que cuando hablo de los derechos orientados a la democratización, yo entiendo que los derechos humanos pueden ser un límite a, bueno, pues a ciertas decisiones parlamentarias, pero claro, tiene que ser un límite razonable. No se puede utilizar los derechos humanos para invalidar por completo la iniciativa legislativa popular, los referéndums o cualquier canal de participación ciudadana, ¿no? Además, también hablo de democracia no solo participativa, hablo también de democracia deliberativa. Hablo de que podamos debatir seriamente en el Parlamento. Esto no pasa. Ya seguro que os habéis dado cuenta de que muchos solamente tienen un dedo y distinguen el verde del rojo. Es decir, que básicamente aprietan un botón y después se van a tomar un café. Es decir, que evidentemente deliberación hay poca. Ya hay poca deliberación al interior de los partidos, porque si planteas alguna duda puede que te echen.
Pero si ya en el Parlamento, entre los partidos, también tenemos algunos problemitas, ¿no? Porque tenemos aquello de la disciplina. Pues tenemos a los del PSOE, ¿no? A los que han puesto una sanción disciplinaria por su actitud con el gobierno de Rajoy y demás. Bueno, pero es que además no tenemos deliberación entre los partidos. Pero es que además, incluso aunque tuviéramos deliberación entre los partidos, tenemos un reglamento de las cámaras y una forma de articular, también por supuesto amparada por la Constitución, que ha dado omnipotencia absoluta al Ejecutivo, que invalida por completo todo lo que se puede hacer en el Parlamento. Porque hoy el Gobierno ha vetado ya 28 iniciativas parlamentarias de la Cámara. Esto significa que no hay deliberación posible, que no hay debate posible, no existe la democracia deliberativa. Y por lo tanto, lo que tenemos es una Constitución en la que al Gobierno, al Ejecutivo, se le dan todos los poderes. Y por lo tanto se desactiva en buena parte la separación de poderes. Después está, además, pues la voluntad de según qué ejecutivo de seguir comiéndose al Poder Judicial o de seguir comiéndose al Poder Legislativo, ¿no? Que además, pues también, como existen también escasísimos mecanismos de control, pues además se puede establecer, digamos, mecanismos para dinamitar aún más la separación de poderes, ¿no? A no ser que uno piense, pues también en un momento de fantasía sin igual, ¿no? Que el Tribunal Supremo, el Constitucional, el Banco de España, pues ejerce un control de algún tipo, el Tribunal de Cuentas, o ejerce un control efectivo, ¿no? No hay más que ver dónde estamos para saber que ese control no ha funcionado. De manera que lo que tenemos es básicamente una democracia profundamente estrecha. Esto significa que nuestros derechos políticos están, bueno, pues son poco menos que chichiribaina, como se diría en mi pueblo, es decir, aguachicha, ¿no? Nada, vaya. O sea, que nosotros pues tenemos una especie de actuación estelar cada 4 años, después de esa actuación estelar, pues te vas a tu casa al sofá y además se te recomienda que te quedes ahí pues, viendo pelis. O sea, que no... Entonces, claro, esto, pero de verdad es que no es que sea así, es que está así articulado jurídicamente, que es lo preocupante. No es que sea una desviación de un marco jurídico, es que es el marco jurídico, ese es el marco jurídico en el que estamos. Decía que además, bueno, los derechos se tienen que orientar a la redistribución de la riqueza. Y con esto pues estoy diciendo que las políticas sociales se tienen que orientar a la satisfacción de necesidades básicas y no al incremento del consumo, que es lo que hemos tenido, ¿no? Pero digo además otra cosa, digo que hay que repensar mucho el concepto de propiedad privada. La propiedad privada está orientada a la función social. La función social es los comunes y los intereses públicos y colectivos. Esto significa que la propiedad privada no sirve o no debe estar, no se garantiza porque no debería estar justificada como derecho si se orienta exclusivamente al incremento de la riqueza personal y privada de determinadas personas. Esto se traduce en la práctica en que hay que establecer limitaciones, los derechos tienen que servir para limitar la especulación y la acumulación excesiva de riqueza. Decía Rousseau que el derecho de cada particular sobre su bien está subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todos los bienes. Toda propiedad es pública porque el poder último de decisión sobre la titularidad del bien pertenece a la comunidad. Rousseau, por supuesto, se quedó gesticulando solo porque el que triunfó fue Locke, que evidentemente tenía una, digo ya en el origen de los derechos humanos, ¿no? En la época de la Revolución Francesa y en adelante, ¿no? Porque tenía para él la propiedad, ¿no? A diferencia de Rousseau, no tenía un fundamento político, es decir, era producto de una comunidad política como la plantea Rousseau, sino que tenía un fundamento prepolítico. No tenía un valor instrumental, como lo plantea Rousseau, es decir, orientado a, digamos, el mantenimiento de una comunidad, la protección de los comunes, sino que tenía un valor moral, que formaba parte de aquellos derechos naturales de los que se hablaba, ¿no? Cuando Rousseau tiene ese alegato, que a mí me gusta mucho, y no quiero tampoco mitificar a Rousseau, que era un misógino, también lo tengo que decir, es decir, que tampoco es que hay que ponerse aquí, no hay que mitificar a la gente en su punto. Pero sí, cuando decía el alegato este que tiene, que es fabuloso, ¿no? De memoria, pero bueno, seguro que lo habéis oído, ¿no? Es decir, el primero que llegó a un terreno y puso una estaca y dijo esto es mío, y encontró, aprovechaba para insultarlo, pues dice, encontró gente lo suficientemente simple como para creerle, dice, ese fue el auténtico fundador de la sociedad civil. ¿Cuántas guerras, conflictos nos hubiéramos ahorrado si, arrancando la estaca y allanando el terreno, hubiéramos gritado, no creáis ese impostor, que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie? Esta idea, que ya
alienta claramente la ocupación, pues es una idea que junto al derecho a la subsistencia él defiende claramente. Dice, bueno, los derechos sociales tienen que ser fundamentalmente orientados a la subsistencia, es decir, a la satisfacción de necesidades básicas. Y esto significa que cuando la propiedad privada, esto que contaba Juan, la acumulación excesiva de la riqueza, la especulación, es, digamos, sirve para limitar derechos de otros, no está justificada, no se puede garantizar. Y por lo tanto, es una cosa que no hay que olvidar, ¿no? Yo digo que los derechos están vinculados a las necesidades y a lo mejor algunos de vosotros piensan que esto es una obviedad, pero no es una obviedad ni muchísimo menos. En la mayor parte de la teorización de los derechos se desvincula por completo los derechos y las necesidades. Incluso en el ámbito de los organismos internacionales, en muchos casos se dice, bueno, el acceso al agua es una necesidad, pero no es un derecho. Es decir, desvinculado por completo. Claro, si uno consigue desvincular los derechos de su elemento material, de su elemento, de su presupuesto antropológico, de su base antropológica, pues evidentemente puede hacer un discurso de los derechos, como se ha hecho un discurso de la economía, de la que nos va a hablar Yayo, ¿no? Que también es muy favorable a la rematerialización de estos discursos, considerando, bueno, pues elementos materiales, entre ellos los elementos del cuerpo, y aquí también tiene mucho que ver el feminismo, la feminización y demás, ¿no? Que te la tengo por aquí apuntada, pero no me va a dar tiempo, me temo, a contarlo. Decía que los derechos tienen, por tanto, que orientar a la redistribución de la riqueza. Este es el segundo punto. El tercer punto, decía, bueno, los derechos tienen que servir para descentralizar. Los derechos políticos suponen también una reivindicación de soberanía y tienen que empoderar a la ciudadanía. Decían, los derechos sociales tienen que vincularse a los derechos políticos porque tienen que orientarse al empoderamiento ciudadano. Y el empoderamiento ciudadano consiste en que la ciudadanía organizada tiene que tener control sobre su territorio, control sobre sus comunes, digamos, y mecanismos para articular el modo en el que se autodefine y se proyecta, ¿no? Esto se traduce en el ámbito de la vida real en una forma de descentralización, es decir, establecer diferentes instancias políticas coordinadas en el ámbito internacional, nacional o internacional, estatal y infraestatal. Distribuir, por tanto, las competencias. Esto significa que la autonomía local debería ser sagrada, que no lo es, pero debería ser sagrada, y deberíamos ser todos municipalistas y apostar por el municipalismo integrador, participativo. No hablo del municipalismo de la burbuja inmobiliaria, que sí que había existido, sino el municipalismo integrador, participativo, de vocación federativa, ¿no? Que está basado en una especie de soberanía de proximidad, como diría Subirats, ¿no? Hablamos, por tanto, de soberanías compartidas en diferentes instancias. Y esto es una cosa que hay que tener clara. Sin embargo, no se tiene en lo más mínimamente clara, porque si nosotros nos tenemos como referencia pues las posiciones de los partidos políticos hoy, iba a decir al uso, sí, son al uso, los partidos políticos al uso, es decir, los que han venido gobernando, pues tenemos, por ejemplo, que Rajoy en su toma de posesión dijo: el reto más grave que tiene planteado España, el reto más grave, o sea, no es la precarización, no es la crisis económica, no dijo tampoco lo de Venezuela, que era lo que yo esperaba, pero no, Venezuela no, estaba como, ahí era un texto subliminal lo de Venezuela, pero bueno, porque es que la legislatura esa fue una legislatura que hablamos más de Venezuela que de España en el Parlamento. Pero lo que quiero decir es que dijo, el reto más grave que tiene planteado España en este momento, sentenció solemne, es el desafío que paradójica y abusivamente se plantea desde las instituciones autonómicas de Cataluña. España sufre una amenaza explícita contra la unidad territorial que supone la liquidación de la soberanía nacional y del respeto a la ley, que es la expresión democrática de esa voluntad soberana. Porque en términos políticos y constitucionales, el único pueblo soberano en España es el español. Voy a poner un paréntesis para que meditemos sobre esta frase. El pueblo español en su conjunto es el único soberano, aclaro. De manera que frente a semejantes retos, nuestra primera obligación, la del gobierno de estas Cortes Generales, es garantizar la soberanía y con ello la unidad de España. Este es el mayor reto que tiene hoy planteado España, parece ser. Entonces, esto, claro, da una idea de cuán lejos estamos, no ya por el propio texto constitucional,
tiene que autorizar a comunidades autónomas, no ya porque todo ha de pasar por el Tribunal Constitucional, no ya porque el Tribunal Constitucional ya tiene una sentencia que ha dicho que las consultas referendarias no se pueden articular en la comunidad autónoma, sino porque es que además pues tenemos este tipo de declaraciones, ¿no? Si por ejemplo pensamos en el PSOE, bueno, pues ya en Suretnes, en el 74, el PSOE reconocía la existencia del derecho a la autodeterminación y en el 76 aprobó la siguiente declaración: el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán en pie de igualdad el Estado federal que reconozcamos. La Constitución garantizará el derecho a la autodeterminación. Esto en el año 74-76. Sin embargo, bueno, pues después la declaración de Santillán, España, bueno, ya Zapatero, que quería una España plural, se quedó paralizado con el tema de la sentencia del Constitucional y del recurso que le planteó el Partido Popular. Tenemos después la declaración de Granada. Básicamente, bueno, un federalismo simétrico, vago y de últimas errático. Y tenemos después Ciudadanos, bueno, que planteó una reforma constitucional claramente recentralizadora, donde se planteaba la necesidad de suprimir de inmediato la disposición transitoria cuarta que contempla la posible incorporación de Navarra al País Vasco. Había que fijar el mapa autonómico de manera definitiva. Las competencias de las comunidades autónomas estarán sometidas a la vigilancia y control por parte del Estado a través de la alta inspección, y además todas han de someterse a la ley de disciplina que supone aquí la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Si a esto se añade la Ley de Régimen Local vigente, que de alguna manera desarticula cualquier pretensión municipalista, porque todos los municipios de menos de 20.000 habitantes quedan prácticamente desarticulados, y la reforma del artículo 135, que va en la misma dirección, pues sabemos, ¿no?, que esto que acabo de decir, de descentralización, de que las comunidades se empoderen, de que tengan control sobre su territorio común, de que los derechos tienen que servir, los derechos políticos y la soberanía tienen que servir para resistir también. Bueno, pues esto está, como veis, hay ya unas cláusulas de cierre, ¿no?, que hacen cada vez más imposible caminar en esta dirección. Ayer hubo alcaldes que fueron a las Cortes porque en los últimos presupuestos generales del Estado se establece una disposición, que es la disposición 27, que viene a inhabilitar prácticamente todas las remunicipalizaciones que se han hecho en algunos ayuntamientos en estos últimos años, ¿no? Es decir, pensar propiedad privada, pensar que estamos hablando de necesidades básicas y pensar en la remunicipalización del agua. Estamos hablando de lo mismo, de cómo el control del agua, en lugar de estar en manos de oligopolios, igual que el de la electricidad, pasaría en este caso a manos de las corporaciones locales. Que esto está completamente en la línea de lo que acabamos de decir: satisfacer necesidades básicas, descentralizar, limitar la propiedad privada. Pero bueno, pues en los presupuestos generales del Estado ya se ha dicho que esto no va a ser. No va a ser, a menos que se han creído ustedes, corporaciones locales, es que ustedes no son la nada. Y además aquí la autonomía local que aparece en el 140 de la Constitución, pues solamente está impuesto, pero vamos, no se lo tomen ustedes en serio todo el texto constitucional, porque eso son tonterías, son cosas que se dicen. Entonces, bueno, en fin, está claro. Y finalmente, con esto voy terminando, está la cuestión del empoderamiento comunitario y de los vínculos, que tiene que ver, y aquí no me voy a detener, porque ya no me da tiempo, ¿no?, con la existencia de bienes comunes, con la existencia de comunes que habría que definir y proteger adecuadamente, y además con la existencia de una cultura común. Termino con una idea que a mí me parece básica desde la perspectiva de los derechos entendidos así, ¿no?, como derechos más rematerializados, como una visión, digamos, la visión relacional de los derechos que yo defiendo, ¿no? La pertenencia a una comunidad es relevante, y no lo es solamente desde el punto de vista psicológico o psicosocial, sino que es relevante desde el punto de vista político, porque afecta directamente a la manera en la que se definen, comprenden y defienden los derechos propios. Es decir, la propia autoestima y la propia definición de derechos individuales tiene que ver, evidentemente, con un vocabulario compartido y con una cultura común. Y los derechos individuales han de, por eso, digamos, elaborarse, pensarse en conexión con la comunidad. No se puede hablar, como he dicho, de derechos sociales si se niega la existencia de las comunidades, de la comunidad, y si se elimina el elemento comunitario y democrático que existe en los derechos sociales. No hay derechos sociales sin ciudadanía democrática. No se puede, como he dicho antes, pensar los derechos sociales para desactivar, sino precisamente para activar la ciudadanía democrática. Y no hay ciudadanía sin comunidad. Y no hay comunidad sin un relato común y sin una cierta autonomía. No hablo de comunidades excluyentes, no hablo de patriotismo histórico, hablo de republicanismo político, hablo de una cosa que verdaderamente se puede incorporar al discurso incluso clásico, de según qué clásicos, de los derechos humanos, ¿no? Dice Sanders que
un autor que a mí me gusta mucho, que la justicia social no solo trata de la manera de vida de distribuir las cosas, sino también de la manera de vida de valorarlas. Y ese poner en valor las cosas depende evidentemente de cómo una comunidad, digamos, valora esas cosas, es decir, cómo la comunidad aborda esas cosas, qué valor le otorga a esas cosas, qué vínculos, por tanto, quiere conservar y de qué manera quiere conservarlo. Yo creo que los derechos deben servir también para escuchar a las comunidades y para ponerlas en valor. Así que con esto termino. Muchas gracias.